Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando por el canal de YouTube de esta Ingrid. Estamos transitando las 16ª Jornadas Nacionales y 11ª Latinoamericanas de la Asociación de Investigación y Crítica Teatral, Ingrid. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa en la que tenemos dos invitadas. Eh, la primera es Noelia Morales y Noelia pertenece a la UNA, a UBA CONICET, y su ponencia se llama El cuerpo como archivo orgánico en FACMI 2020 de Marina Otero. Y después también voy a exponer yo pertenezco a la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén y a la Escuela Superior de Bellas Artes y soy investigadora independiente y también teatrista independiente. Eh, bueno, el título de la ponencia va a ser La práctica teatral y su logro dentro de la estructura del Estado, la Ley 24.800. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa. Te vamos a escuchar, Noelia, con muchísimo gusto de que nos acompañes. Bueno, muchísimas gracias. Este trabajo que voy a compartir se enmarca dentro de mi investigación doctoral, que comprende el estudio de las prácticas escénicas, documentales y biográficas acontecidas en Buenos Aires y Santiago de Chile desde la segunda década del siglo XXI. El caso argentino se centra en el proyecto Recordar para Vivir de Marina Otero, una directora escénica, intérprete, autora y docente, nacida en Buenos Aires en 1984 y actual residente de Madrid. Está caracterizado el proyecto por una condición abierta y procesual. Está integrado por las obras Andrea, Recordar 30 años para vivir 65 minutos, Fuck Me, Love Me y Kill Me. Hasta el momento son 5 obras. Y con este proyecto escénico, la artista se propone construir una obra inacabable sobre su vida que culmina al momento de su muerte y para ello toma como principal objeto de investigación a su propio cuerpo. En particular, en esta ponencia me voy a concentrar en el análisis del espectáculo Fuck Me. Ahí aparecen nuevas discusiones sobre los modos de escenificar la complejidad de las mujeres en la contemporaneidad a partir de 3 elementos nodales: el cuerpo, los archivos y las emociones. Como sostiene Lola Proaño Gómez, las teatralidades contemporáneas se encuentran en una relación sincrónica con el avance y la consolidación que las teorías feministas han desarrollado en los últimos años. Signo de ello es la creciente incorporación de personajes, temáticas y preocupaciones propias del campo teórico e intelectual dentro de numerosas obras escénicas. Esto posiciona a la producción teatral como un terreno fructífero para reflexionar acerca de los vínculos que se establecen con las problemáticas actuales. En ese sentido, propongo abordar el entramado de estos 3 elementos en clave feminista para pensar algunas implicancias estéticas y políticas que se ponen en tensión en la dramaturgia y la puesta en escena del espectáculo. Esta obra fue estrenada en 2020 como coproducción del Festival Internacional de Buenos Aires. Es el tercer espectáculo del proyecto y originalmente iba a tratar sobre los archivos que Otero había encontrado en un viaje familiar a la provincia argentina de Córdoba a raíz de la muerte de su abuelo militar. Sin embargo, durante el proceso creativo, la artista sufrió una lesión en la columna vertebral que le impidió sostener el planteo del trabajo unipersonal. Como ella misma lo expresa en el texto dramatúrgico, el impacto de las coreografías en su cuerpo, que incluían caídas y choques contra el suelo, le ocasionó la aparición de múltiples hernias de disco y le provocó la necesidad de pasar por intervenciones quirúrgicas para tratar la enfermedad. Por esa misma razón es que el artista decidió realizar un casting
para conformar un elenco de 6 actores bailarines que realice los movimientos físicos que se encontraban imposibilitados para ella. En escena, los performers son apodados como Pablos, un nombre ficticio con el que denomina a sus exparejas para preservar su identidad. La desnudez presente en los 6 cuerpos masculinos deja ver las diferencias entre sus corporalidades y produce un contraste entre la quietud de Otero y la elasticidad de los otros cuerpos. Porque en gran parte de la obra la artista permanece sentada sobre un costado del proscenio. Su presencia escénica pone en acto 2 de sus roles en la obra, actuar y dirigir. Actúa de sí misma y también actúa de una directora que le pide a los performers que sean portadores de su, en sus palabras, causa narcisista, es decir, que actúen, bailen y canten por ella. Si bien el cuerpo adquiere centralidad en todo el proyecto escénico, en este espectáculo aparecen visiblemente evidenciadas las transformaciones que éste experimenta con el paso del tiempo a lo largo de su trayectoria vital. Es que en esta obra, la artista que supo diseccionarse y arriesgarse físicamente en las obras anteriores, se encuentra dolida, y ese es el puntapié que desencadena el ejercicio de revisar los recuerdos personales, incluso en sus dificultades. Pero ¿cómo se comparte el dolor? ¿De qué manera se puede reconstruir las distintas situaciones que llevaron al cuerpo de una bailarina hacia la detención y el impedimento de movimiento? ¿Es ese un tema del que se puede hacer una obra escénica? ¿A quién podría interesarle el derrotero de un artista que viene del circuito teatral off de Buenos Aires? Esas, entre otras preguntas que apuntan directamente a la relación entre la biografía del artista y el público, son las que permiten pensar al cuerpo como un territorio en el que los archivos y las emociones aparecen de forma entramada. A propósito de la actual cultura de la imagen que vivimos, Óscar Cornago sostiene que nos encontramos en una sociedad de cuerpos sin cuerpo. Frente a ese panorama, trabajar con esa materialidad se constituye como la posibilidad de volver hacia lo concreto, hacia una verdad que conecta con la condición humana a través de su dimensión política. En ese sentido, es que muchas expresiones de la escena contemporánea recuperan al cuerpo como puesta en escena de una postura ética. Son una forma de estar frente a los demás, una política de la primera persona que se manifiesta en ese acto de exposición, de proximidad, de encuentro con la otredad. Es una política que también es poética porque hace de la fragilidad una forma de relación y de acción dentro de la estructura social. Pero en el caso de esta obra, y tal como la misma artista lo expresa, ese cuerpo que es causa y consecuencia del proyecto es un archivo orgánico que se investiga artísticamente. Para pensar el funcionamiento del cuerpo dentro de la puesta en escena, recupero la procedencia del término archivo según la Real Academia Española. Desde la época clásica hasta el presente, la palabra adquiere una doble acepción. Por un lado, refiere al conjunto de documentos preservados y por el otro, al lugar o edificio en el que se guardan dichos documentos. Pero Jacques Derrida ya advirtió sobre la tensión permanente entre la función arcóntica y el poder de consignación intrínseco a estos materiales. El autor sostiene que en ese mismo conflicto tiene lugar la pulsión de archivo, es decir, la voluntad del archivo por instituirse como infinito. Sin embargo, esa característica asume otras particularidades cuando la sede de esa disputa es el propio cuerpo, porque si bien es un reservorio de la memoria personal que porta huellas del pasado, simultáneamente es una materia que se degrada y se modifica. En ese aspecto es que puede pensarse que el término archivo orgánico es un oxímoron que refleja la información que guarda la materialidad corporal a partir de su naturaleza incapturable, fugaz y cambiante que lo constituye. Asimismo, este enfoque, desde donde Otero investiga escénicamente el cuerpo, da lugar al desencadenamiento de afectos de gran intensidad. En FACMI, los fragmentos biográficos que se escenifican están unidos por una insistencia que los recorre, los pega y a su vez los hace resbalar, el dolor.
Según Saramed, las emociones adquieren forma mediante el contacto con objetos, es decir, no son solamente causadas por ellos, ya que no están en el sujeto o en el objeto, sino en el roce entre ambos. Del mismo modo, los archivos se constituyen como tales a partir de múltiples zonas de contacto, impresionando los cuerpos y a su vez dejando una impresión en ellos. En el caso de esta obra, el dolor físico que se expresa en los textos y en la imposibilidad de movimiento en escena moldea al archivo del cuerpo en una zona de contagios y reciprocidad, y en ese encuentro es que se producen nuevas marcas sobre este. De esta manera, el trabajo de introspección y autoconocimiento es lo que permite que emerja el dolor, un afecto considerado como negativo, como algo que se debe ocultar en la sociedad. La presencia de esta emoción tiene otros aspectos del autorretrato escénico del artista, como la relación entre su vida personal y profesional. Al exponer esto, Otero deconstruye lo que María Luisa Femenías conceptualiza como identidad esencializada. En esta forma de entender la identidad prevalece un rasgo único por sobre los demás y se encasilla, bajo una mirada naturalista y determinante, a los lugares asignados para los distintos géneros. Pero en FACMI no es posible hacer encajar al amor y al deseo dentro del espacio en el que biológica y culturalmente la historia ubicó a las mujeres. Los modos en que el artista teje vínculos entre los distintos temas construyen una idea de sujeto cambiante y polifacético. Por ejemplo, al comienzo de la primera escena, Otero dice: el teatro siempre fue más importante que mi vida hasta esta obra que inicia junto con el dolor y termina con una operación de columna. Allí se puede observar cómo, frente a la fragilidad del inexorable paso del tiempo y el lugar actual que ocupa el trabajo profesional en la vida de las mujeres, la artista hace público un conflicto perteneciente a su esfera íntima. Y en ese aspecto es que recupero la idea de que las identidades complejas y no las esencializadas son aquellas que toman el aspecto múltiple y pluridimensional en el que lo social, lo histórico y lo psicológico intervienen en la conformación subjetiva de los modos del ser, tal como realiza Otero al no exponer una identidad uniforme, sino móvil y poco predecible para los mandatos que recaen sobre las mujeres. En ese sentido, escenificar el dolor también es una manera de producir otro tipo de saberes alejados de la lógica patriarcal imperante. Es una forma de construir conocimientos situados que desde la historia personal colectivizan y politizan problemáticas contemporáneas que involucran a toda la sociedad. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Después tengo alguna preguntita para hacerte o para comentar. Me parece fascinante lo que traes, ¿no? Bueno, entonces voy a leer el resumen de la ponencia, de la propuesta, y después si querés conversamos un poquitín. Bueno, el título es La práctica teatral y su logro dentro de la estructura del teatro, del Estado, perdón. La ley 24.800. La siguiente exposición está basada en los datos y un proyecto de María Laura Minaya, representante provincial en este momento por el Instituto Nacional del Teatro en la provincia de Río Negro. Esto va a ser hasta mayo de este año 2025. Ante los cambios políticos y económicos en el país desde fines del 2023, se nos hace necesario el conocimiento y análisis de la ley en la que se encuadra el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro en Argentina. En estos minutos solamente vamos a enumerar algunas características de la ley y de un proyecto pedagógico que se analizaría para su difusión, y en esta ponencia que se va a completar podremos también realizar algunos análisis respecto a conceptos teóricos y también referidos a las prácticas escénicas desde y hacia dónde se dirigen estas teorías. La Ley Nacional del Teatro es la número 24.800 y fue sancionada en marzo del año 1997, reglamentada en septiembre de ese mismo año.
En el artículo 1 se define que la actividad teatral, por su contribución al afianzamiento de la cultura, será objeto de la promoción y apoyo del Estado Nacional. ¿Con qué recursos? El Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo descentralizado, posee recursos propios, como bien indica la Ley 24.800, y de dos gravámenes, siendo el primero de ellos ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones, en reemplazo del Comité Federal de Radiodifusión, con una tasa del 10%, la cual es distribuida por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, bueno, ahora se llama ARCA, en forma diaria, representando dentro del presupuesto del organismo casi un 95% del presupuesto total y considerando los análisis históricos de la recaudación propia. Por otro lado, el organismo tiene su financiamiento mediante el gravamen sobre los premios ganados en juegos de sorteo, como indica la ley 20.630, con una tasa de asignación del 31%, el cual es distribuido en forma quincenal por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, LOTBA, y dichos recursos percibidos aproximadamente representan el 5% del presupuesto total del organismo. Federalidad. El Instituto Nacional del Teatro posee una estructura que habita las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con delegaciones en cada territorio. Los y las representantes provinciales son profesionales provenientes del sector de las artes escénicas de todo el país, con probada trayectoria y conocimiento cabal de su región, seleccionados por concursos públicos. Los y las representantes ocupan sus cargos por un periodo de 4 años y comparten la tarea diaria junto a asistentes técnicos que se encuentran en las delegaciones de cada provincia. El proyecto para la difusión y apropiación de la Ley Nacional del Teatro 24.800, bueno, cabe repetir que este proyecto es el que mencionamos al comienzo, que también es autoría de Laura Vinaya. Tiene este proyecto fundamentos pedagógicos que vienen del diseño curricular de la provincia de Río Negro para el profesorado de teatro del año 2019 y que plantea para que la educación, cita, contribuye a formar conciencia crítica potenciando la participación democrática y responsable de sus miembros en los procesos culturales, políticos, sociales y económicos. Pensar la educación desde esta perspectiva implica, a su vez, concebir su relación con el Estado, en tanto garante del derecho a la educación de todos los sujetos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Y en este sentido, las instituciones educativas que conforman al sistema educativo argentino como parte del Estado son también las instituciones desde y a partir de las cuales el derecho a educarse en democracia se sostiene. Fin de la cita. El Estado, la democracia, la educación, la cultura son los espacios, los ámbitos, las dinámicas, la historia que en nuestro país tiene absoluta relevancia por los hitos inéditos que desde las luchas políticas se han cristalizado en experiencias que definen la cotidianeidad de la sociedad argentina. Una Constitución Nacional que enuncia defensa de derechos amplios, una educación pública y gratuita que ha permitido ascensos sociales y un desarrollo enorme en tanto profesionales de todas las disciplinas, un fomento y preservación de una cultura federal que redunda en identidades sólidas en cada territorio. La democracia está siendo allí articuladora de las posibilidades reales entre lo que se legisla y lo concreto en cada persona integrante de una comunidad. Es desde allí que entendemos que las características de esta Ley Nacional del Teatro, aprobada en el año 97, luego de una larga lucha de hacedores y hacedoras del teatro argentino y que resulta inédita en el mundo, tiene la importancia de su divulgación, tiene como muy importante la divulgación para el conocimiento y apropiación de la misma.
poder establecer el vínculo que existe entre el Estado, sujeto social, y el sujeto educativo a partir del orden económico-cultural de la producción de cultura que se establece a partir de la existencia de una ley de fomento al teatro, ya que en sus 27 años de vigencia ha sido sustancial para las experiencias de producción teatral en todo el territorio nacional. Cito del diseño curricular de Río Negro. La perspectiva histórica del teatro argentino es indispensable para reconocer el hecho teatral como reflejo de la realidad del contexto, comprender las relaciones dinámicas entre contexto y producción teatral, abordar líneas de tiempo que posibiliten la construcción mental de un panorama de los movimientos y estéticas en relación con los grandes hitos sociohistóricos. Fin de la cita. Bueno, resumiendo, vemos así que entre los propósitos de este proyecto están la difusión de los alcances de la ley y los procesos territoriales que la consolidaron, la difusión de los procesos legislativos para la aprobación o sea, la difusión de los procesos que se necesitan para la aprobación de una ley, y está destinado especialmente a grupalidades teatrales de las actividades escénicas y juventudes estudiantes de las carreras escénicas. Cuenta entre sus actividades un breve relato de la organización de hacedores y hacedoras del teatro para la consolidación de la ley, dinámicas institucionales parlamentarias para la aprobación de una ley y la aplicación de la ley a través del funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro. Y también, por supuesto, la realidad del teatro rionegrino. La presentación de la bibliografía de este proyecto también va a ser desarrollada o explicitada en la totalidad de esta ponencia, pero sí mencionamos que forman parte la Ley Nacional del Teatro 24800, el movimiento y la Ley de la Palabra a la Letra de Máximo Gómez, la Ley Nacional del Teatro 24800, decreto reglamentario 991/97, exposición, concordancias y comentarios de Jorge Greenbaum. Bueno, los demás datos son bastante técnicos. Iba a decir aburridos, pero son técnicos. En realidad son aburridos de leer, pero son muy necesarios a la hora de comprender el desarrollo de las políticas estatales a través de la ley y de su, digamos, dispositivo que es el Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Algunos datos de la gestión en Río Negro serían subsidios regulares y becas, subsidios para salas, subsidios para grupos, becas, subsidios para eventos, subsidios en pandemia, con sus respectivos porcentajes que, bueno, no los vamos a dar acá para no complicar demasiado la exposición, pero van a quedar en la ponencia, ¿no es cierto? También están programas y planes como Teatrines, Argentina Florece e Intervenciones Escénicas, y los planes que se implementaron como los planes de formación de espectadores, capacitación y circulación de espectáculos, además de eventos y catálogos, fiestas provinciales, catálogos de espectáculos y algunos aportes específicos para festivales, premios y encuentros, y destacando inversiones, bueno, esto sí se menciona en el informe de Laura Vinaya, en la sala San Carlos de Bariloche como específico, como uno de los análisis más desarrollados. En resumen, el documento refleja un esfuerzo sostenido por fortalecer el teatro independiente en Río Negro con un enfoque en subsidios, programas de emergencia, formación y apoyo a eventos culturales. Desde el análisis del hecho teatral, o mejor, del acontecimiento teatral que implica, según el investigador Jorge Dubati, tres componentes fundamentales: el convivio, la poiesis y la expectación, pues sabemos también que para poner en marcha ese mecanismo social es necesario el conjunto de medidas presupuestarias de cada región de nuestro país. Su territorialización y enseguida la federalización del conocimiento que construye el saber hacer teatral, y para poner en funcionamiento los medios que lo hagan posibles, es de suma necesidad e importancia, de fluidez económica y ante
y antes la decisión política de hacer funcionar y no degradar los mecanismos de los dispositivos estatales regulados por la ley que mencionamos. Bueno, hasta acá es un resumen muy apretado que también nos va a llevar al análisis más consciente de lo que es el hecho teatral que fundamenta la ley 24800 y la institución en la que se apoya, que es el Instituto Nacional del Teatro, que como venimos viendo en todas las provincias de la nación, se han visto perjudicadas, restringidas y en algunos casos venidas abajo en cuanto al sostenimiento eh, que le corresponde por ley. Así que bueno, les invitamos después a leer y a dialogar y analizar, y también la propuesta de esta ponencia y de este proyecto de Laura Guinaya es poder llevar al conocimiento y la discusión de los que vienen, ¿no? de los estudiantes, futuros actores y también profesores de teatro. Bueno, hasta acá. Eh, Me paso al otro rol. Y entonces te invito, Noelia, a que si quieres hacer algún comentario tanto de tu propuesta como de esto que acabamos de mencionar, tenemos unos minutitos más. Yo también tengo No, algunas cosas. pensaba, bueno, en esto último que vos decías recién, ¿no? Como frente a este panorama que hacer, ¿no? Y me parece que, bueno, que desde la investigación, desde quienes nos dedicamos a la práctica, pero también a la teoría, me parece importante como dejar registro, ¿no? De la situación realmente que se está viviendo y cómo es que este desfinanciamiento va produciendo paulatinamente una parálisis del sector o cómo digo, desde un lado, por un lado estadístico y por otro lado también, bueno, cómo va repercutiendo, ¿no? En las nuevas generaciones, en las nuevas camadas de estudiantes eh, que se anotan a la universidad para estudiar carreras de actuación, de dirección. ¿Qué va sucediendo ahí, ¿no? Con el campo teatral argentino. Me parece, nada, que todavía no podemos saber mucho, obviamente, nadie sabe Sí, hacia dónde va a ir todo esto, pero mientras tanto sí me parece esto importante el rol del registro, ¿no? De la documentación de esto. sí, 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 yo acuerdo totalmente. Yo no soy una experta en la ley del teatro, pero me pareció interesante la conversación que tuvimos con Laura Vinaya hace un tiempito en relación a la fiesta, al selectivo para la fiesta provincial del teatro, que tenía muchos inconvenientes en la ciudad donde se había propuesto realizarla, en Cipolletti, en Río Negro, por falta de presupuesto para el pago de las salas, por falta de salas también en Cipolletti, y también porque a mí como teatrista independiente me llamó mucho la atención la propuesta que hace la municipalidad en este momento a los teatristas de esta ciudad, como si fuera una sala, la sala de la municipalidad, una sala privada, totalmente privada, y la discusión que se planteó, ¿no? El Estado se tiene que hacer cargo de los gastos. Y entonces los teatristas y las teatristas enseguida dijimos, no, no se tiene que hacer cargo de los gastos, de lo que quiere decir usted, pero tampoco tenemos que rendir cuenta, como nos pide la municipalidad, de para qué queremos lo que vamos a recaudar en entradas mínimas. Y si el Estado quiere conocer a sus teatristas, como se plantea en este momento en esta ciudad, bueno, es un trabajo pago, en la que vos, Noelia, también lo sabes, como investigadora y como hacedora de teatro, lleva una energía, un conocimiento, un saber hacer, un despliegue de materialidades, además, que a veces no se ven y que se piensan que, bueno, lo hacemos por gusto, ¿no? Y es parte de la cultura del saber universal, como venimos viendo
en nuestras investigaciones, ¿no es cierto? En la diversidad de investigaciones siempre estamos en esto de hasta dónde llega el conocimiento y lo que aporta el hacer teatral, ¿no? Y las teorías con el hacer teatral. Entonces nos parece importante con Laura, ella lo concretó en un proyecto para difusión y análisis, y a quienes estamos en la profesión como profesores de teatro, de historia del teatro, además de mi caso, en los profesores de teatro, el análisis de la ley y cómo la ley y el instituto se van degradando eh, por decisiones políticas. Y qué es lo que vamos a permitir nosotros, los hacedores y los ciudadanos, no solamente quien está en el campo teatral, ¿no? Por esto, justamente, siempre pensamos en la teoría del convivio, la poiesis y la expectación. ¿Cuál es el convivio? ¿Solamente la sala de teatro? ¿Cuál es la expectación? ¿Y la expectación de qué? Así que es infinito el tema, pero hay que analizarlo también a la luz de la ley. Estamos en democracia y tendríamos que estar concienzudamente que esto también es un hacer, ¿no? En la investigación. Así que sí. Y también vos mencionabas, a mí me encanta la palabra archivo, eh, también la he tomado en alguna otra investigación, pero el archivo y con esta definición que traes como un lugar físico, una casa en el origen de la palabra, ¿no? Y también esto otro, la documentación, ¿no? Y cómo esa casa se convierte en orgánica en el caso que estás mencionando de esta obra. El cuerpo de la actriz veo como es el archivo de esas emociones, un archivo orgánico. Me parece y me da muchas ganas de ver en imagen eso, ¿no? Y además con este despliegue de desnudos de masculinidades y digamos, en movimiento, y la actriz con sus emociones quieta en un lugar. No la vi a la obra, pero vos estuviste indagando esto sobre el movimiento contrapuesto a la quietud, en relación al sufrimiento, al dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Como decía, hay un proyecto, digamos, macro que Sí. encuadra esta obra, que se llama Recordar para Vivir, en el que la artista indaga en su pasado y en su presente, ¿no? Para no se sabe, ¿no? O sea, Sí, hay muchas las preguntas, ¿no? que sí. giran en relación a eso, pero particularmente esta obra, lo que tiene distinto a las anteriores es que como ella es bailarina y tiene una formación en danza contemporánea, eso, bueno, siempre está presente en sus obras, pero en esta obra no puede bailar, ¿no? Y ese, digamos, ese elemento de lo real es el que irrumpe en el proceso creativo y a partir de eso es que se van a revisar esos archivos. Y con muchísima más fuerza es el cuerpo, el archivo de esa imposibilidad, ¿no? Porque rastrea qué acciones, qué decisiones, qué pensamientos incluso llevaron a ese cuerpo a esa situación límite de imposibilidad. Entonces, a partir de eso es que, bueno, adquieren un nuevo sentido los archivos, ¿no? Porque son archivos que la gran diferencia que tienen es como un trabajo como de una arqueología personal, ¿no? De rastrear en lo propio, a partir también de documentos, digamos, físicos, pero sobre todo es en eso, en esa pregunta siempre que se desplaza de qué es un cuerpo, ¿no? Ajá, Eh, Así que, bueno, como que a partir de eso surge con muchísima fuerza el dolor como la emoción más pregnante, sí, ¿no? También hay otras emociones que uno podría rastrear en esta obra, pero un poco esa es la que une los distintos archivos, ¿no? Eh, sí, y bueno, es una emoción que siempre se quiere ocultar, ¿no? Como que tiene esa... como sociedad siempre intentamos ocultar esas zonas, ¿no? Como más difíciles, sobre todo en una sociedad en la que siempre hay que estar bien, ¿no? Que siempre se apela cada vez más al éxito, a la productividad.
Y acá se abre como hay una grieta, ¿no? En la carrera de un artista joven, bueno, aparece algo que no puede hacer. Así que me parece interesante como traer estas discusiones también para pensarnos. Sí, y el encuadre que haces también, ¿no es cierto? Porque mencionas las consideraciones del feminismo, ¿no es cierto? Las consideraciones de la filosofía también, y esto de que también, porque vos decís la artista, pero es una bailarina, y uno de la bailarina, o en general que se espera, que está perfecta, que se las banca toda, que no le duele nada en eso que hace tan bello esos desplazamientos y en realidad el esfuerzo es sobrehumano y sobre todo pienso en esto de las exigencias de la danza, como la danza contemporánea también se aparta un poco de esta exigencia del ballet. Bueno, no conozco de esto más que desde la práctica, pero las diferencias que hace en esa super exigencia eh, con un cuerpo totalmente artificial, ¿no? Que requiere de un sufrimiento extremo, porque vemos a las bailarinas siempre impecables, lúcidas en las coreografías y noto el dolor que significa poder llegar a eso. Y después la bailarina de danza contemporánea también tiene una super exigencia, ¿no? Digo, o uno como público, como espectadora, también está esperando que puedan siempre. ¿No? Y cuando ya no pueden bailar porque se afecta su cuerpo, no aparecen más en escena. Nos interesó solamente cuando estaban ahí impecables, en movimiento, y después qué pasa con ese cuerpo. Entonces me parece súper interesante y abrir a una conciencia distinta de lo que es el cuerpo en escena, ¿no? Bueno, el teatro justamente da esa otra, me parece que abre más una posibilidad al mostrar el sufrimiento, creo, ¿no? Me parece muy Sí, sí, sí. interesante. Sí, digamos, esta obra no entraría creo que dentro de una categoría de teatro o danza, sino artes vivas, artes escénicas, porque está todo el tiempo como pivoteando entre las dos, o sea, hay Sí, claramente una impronta de danza, pero a su vez hay un montón de procedimientos que son más teatrales. Eh, pero es como que se lleva un poco la vida de una bailarina a escena, a una escena propiamente más teatral, sobre todo en esto que decías vos, de cómo son las trayectorias de las personas que se dedican profesionalmente a la danza y que en general también son carreras que empiezan a muy temprana edad, sí, porque generalmente a los 4, 5, 6 años son personas que empiezan a estudiar esto y que en muy pocos casos se empieza a estudiar de adulto, ¿no? Alguien que sí, se dedique después profesionalmente a la danza. Entonces, bueno, son vidas que están muy atravesadas por una disciplina, eh, por las distintas instituciones que atraviesan, ¿no? Como, y en ese sentido, esta propuesta logra encontrar algo propio, ¿no? Correrse un poquito de esa norma y mostrar, echar luz sobre cosas que no se hablan justamente de las personas detrás de esas grandes o pequeñas carreras, ¿no? sí, 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 Artísticas. sí, sí. También me llama la atención, dijiste rastros, los rastros eh, que dejan las carreras, las profesiones en el cuerpo, que qué es un cuerpo, entonces uno se vuelve preguntando esto, ¿no? El cuerpo como archivo, como origen, como casa, realmente fascinante todo lo que estás proponiendo y muy amplio y profundo a la vez, ¿no? Así que me imagino que, este, bueno, nos gustaría conocer más de esta investigación. Bueno, Noelia, este, te invitamos entonces a que envíes tu trabajo completo para ser publicado y para que lo podamos compartir. Y cuando se publique, bueno, ahora en las jornadas, en el chat del YouTube, seguramente hay gente que va a estar haciendo preguntas para ampliar un poco, para conocerte más
o preguntar alguna cosa sobre la ley de teatro también. Bueno, ¿tenés más comentarios? ¿Querés agregar algo? No, muchas gracias por el espacio y también por la conversación. Bueno, Gracias. muchas gracias a vos por tu trabajo y por haber estado presente. Así que nos estamos viendo pronto. Seguimos con estas hermosísimas jornadas. Hasta pronto. Chao, hasta luego.